Nadie está pensando en ti tanto como crees. Y cuando por fin lo aceptas, algo dentro de ti muere. Pero en ese mismo instante, algo mucho más fuerte empieza a nacer. Pasaste años intentando ser visto, buscando señales en miradas ajenas, interpretando silencios, esperando respuestas que nunca llegaron. Pasaste noches preguntándote qué hiciste mal, qué te falta, por qué nadie parece notar el esfuerzo que pones para estar bien, para gustar, para sostenerte. Pero la verdad, esa que evitamos mirar, es que a la mayoría no le importa. No porque sean crueles, sino porque están atrapados en sus propios miedos, igual que tú. Todos viven en una pequeña tormenta privada, intentando no naufragar. Y ahí estás tú, esperando un gesto, un mensaje, una validación que te salve del vacío. Pero el vacío no lo llena nadie. El vacío se entiende, se atraviesa, se honra. Esa es la primera lección del alma libre. Dejar de mendigar atención y empezar a construir presencia. Cuando entiendes que no necesitas ser prioridad para existir con dignidad, todo se transforma. Porque la mirada del otro deja de ser una sentencia y el silencio ajeno, un espacio donde por fin puedes escucharte. Aceptar que a nadie le importas no es amargura, es despertar. Es darte cuenta de que la vida no te debe reconocimiento, ni cariño constante, ni compañía permanente. Es comprender que la libertad más pura llega cuando dejas de exigir que te entiendan, que te aprueben, que te aplaudan. Y entonces ocurre algo extraño. El ruido se apaga, la ansiedad cede, y aparece una serenidad que no depende de nadie. Marco Aurelio escribió: todo lo que escuchamos es opinión, no hecho. Todo lo que vemos es perspectiva, no verdad. Cuando lo entiendes, dejas de reaccionar al juicio ajeno, y al hacerlo, descubres que la verdadera paz no está en ser amado, sino en vivir en coherencia con lo que crees. Esa coherencia es tu refugio. Porque el alma que se sostiene en su propia virtud no teme el abandono. Sabe que la soledad no es castigo, sino territorio fértil. Hay una parte de ti que aún cree que si haces todo bien, alguien llegará a salvarte. Pero nadie viene. Y eso no es una tragedia, es el comienzo de tu independencia. La compasión no siempre llega de fuera. A veces, la única voz que puede levantarte es la tuya. Y cuando la escuchas con respeto, te das cuenta de que ya no necesitas aprobación, solo dirección. La dirección que nace del logos. Esa razón interior que te recuerda que tu valor no se negocia. Aceptar que a nadie le importas es dejar de vivir con la esperanza de ser elegido. Es soltar el papel de víctima y tomar el lugar del sabio. Porque el sabio no suplica atención, actúa con virtud. No busca ser visto, busca ser útil. No gasta energía en convencer, sino en construir. Cada día elige la serenidad sobre la queja, la acción sobre la espera, el silencio sobre la necesidad de explicar. Cuando renuncias a la ilusión de ser el centro, te das cuenta de que lo que llamabas soledad es en realidad espacio. Espacio para crecer, para sanar, para reencontrarte con lo esencial. Descubres que la verdadera compañía no es la de los otros, sino la de tu propia mente en calma. La atención que antes mendigabas se transforma en enfoque, en propósito, en presencia real. Y entonces todo cambia. Ya no hay ira en el rechazo, ni ansiedad en la ausencia. Empiezas a mirar al mundo sin reclamarle lo que no puede darte. Aprendes a dar sin expectativas, a amar sin contratos, a estar sin rogar. Empiezas a respetarte de verdad, y eso se siente como regresar a casa después de años perdido en la calle. Esa es la paradoja más hermosa. Cuando dejas de exigir atención, el mundo empieza a escucharte. Porque la energía que antes se dispersaba buscando aprobación, ahora irradia desde tu centro. Te vuelves presencia sin necesidad de ruido, calma sin necesidad de control, dignidad sin necesidad de testigos. La aceptación no es resignación, es madurez espiritual. Es entender que la vida no está diseñada para complacerte, sino para formarte. Y cada vez que el mundo te ignora, te ofrece una oportunidad. Mirar hacia adentro y encontrar algo mucho más sólido que la validación externa. Así que hoy, si sientes que a nadie le importas, detente, respira, no huyas de esa sensación, atraviésala con entereza. Detrás de esa herida está tu verdadera libertad, porque solo cuando entiendes que no necesitas atención para valer, empieza la transformación real, esa que te vuelve dueño de tu calma, soberano de tus pensamientos y guardián de tu paz. Cuando aceptas que a nadie le importas, no te vuelves frío, te vuelves invencible. Antes de comenzar, quiero que declares tu compromiso dejando en los comentarios: desde hoy dejo de mendigar atención. Esa frase será tu recordatorio de que estás aquí para recuperar tu poder,
no para seguir entregándolo. Porque esta sesión no es para quien busca gustar, sino para quien está dispuesto a despertar. Hoy vas a aprender a dejar de suplicar presencia, a dejar de rogar afecto, a dejar de depender de miradas que nunca te vieron completo. Este es el momento de demostrarte que ya no necesitas ser elegido para sentirte suficiente, que puedes caminar en calma aunque nadie te aplauda, que puedes ser tu propia validación, tu propio refugio, tu propia compañía. Así que escríbelo con intención. Desde hoy, dejo de mendigar atención. Y mientras lo haces, recuerda que cada palabra es una decisión, y que cada decisión puede cambiar tu destino. Sin más preámbulos, empezamos. Primera lección estoica. La libertad nace cuando dejas de exigir amor. Desde que eres niño te enseñaron a buscar amor, no a entenderlo, a complacer para ser aceptado, a sonreír incluso cuando no querías, a disimular el dolor para no incomodar. Así creces creyendo que el cariño se gana, que el afecto se merece con sacrificios, que la atención se mendiga con esfuerzo. Te acostumbras a medir tu valor según la mirada ajena, como si cada gesto de aprobación fuese oxígeno, y sin darte cuenta, terminas dependiendo de algo tan frágil como el interés momentáneo de los demás. Pero hay un instante, a veces brutal, a veces silencioso, en el que todo cambia, cuando comprendes que nadie puede darte amor si tú mismo no te lo das. En ese momento se rompe la fantasía y empieza la verdadera libertad. Porque quien exige amor vive encadenado a la respuesta del otro, pero quien lo cultiva en sí mismo se vuelve soberano de su alma. Esa es la enseñanza profunda del estoicismo, no poner la paz en manos ajenas. Epicteto lo decía con claridad: si buscas fuera de ti lo que solo puede hallarse dentro, te condenas a la esclavitud. Es una sentencia dura, pero certera. La mayoría de tus heridas vienen de esa confusión. Esperar afecto donde no hay espacio, comprensión donde solo hay distracción, ternura en quien apenas puede sostenerse a sí mismo. Cuando pides a otros que llenen tu vacío, olvidas que cada persona libra su propia guerra interior. Nadie puede amarte de verdad si no ha aprendido a estar en paz consigo. Y sin embargo, persistes. Te esfuerzas por mantener relaciones que ya no te sostienen, te adaptas para no ser rechazado, te callas por miedo a incomodar. Te conviertes en actor de una obra donde interpretas el papel de quien todo lo da con la esperanza de ser querido. Pero el amor que se ofrece desde el miedo no es amor, es trueque, y el alma lo sabe. Por eso, incluso rodeado de gente, puedes sentirte vacío, porque en el fondo intuyes que no estás siendo tú, sino una versión fabricada para gustar. Séneca, maestro del equilibrio entre el poder y la serenidad, advertía que la libertad del sabio empieza cuando deja de necesitar que lo amen. No porque desprecie el afecto, sino porque entiende que el amor sin libertad se vuelve prisión. El sabio no niega el cariño, lo purifica, ama sin pedir, da sin esperar, permanece sin depender. Su virtud es su refugio. La dependencia afectiva tiene una raíz profunda, la idea de que sin amor no vales. Esa creencia, inculcada por cultura, familia, carencias, es la que te hace aceptar menos de lo que mereces. Y así te conviertes en prisionero de vínculos donde la atención se reparte a cuentagotas. Esperas mensajes que no llegan, elogios que no dicen nada, gestos que alivien un dolor que no debería depender de nadie más. El alma que suplica se desgasta, el alma que aprende a bastarse se fortalece. Dejar de exigir amor no significa cerrarte, sino abrirte desde otro lugar. Significa comprender que la ternura genuina no se negocia, que el respeto no se compra, que la dignidad no se ruega. Significa soltar la necesidad de gustar y empezar a practicar la virtud de ser. Es una transformación silenciosa, pero radical. Dejas de preguntar, ¿me quieren? Y comienzas a preguntarte, ¿estoy siendo justo conmigo? Marco Aurelio escribió que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Cuando los pensamientos giran en torno a la falta, a quién no te quiere, quién te ignora, quién te decepcionó, la vida entera se vuelve un eco de carencia. Pero cuando cambias el foco y comienzas a pensar en virtud, en cómo actuar bien aunque no te miren, en cómo servir sin esperar recompensa, algo poderoso ocurre. El amor deja de ser una necesidad y se convierte en una expresión natural. El sabio no es indiferente, es equilibrado, siente el afecto, pero no se disuelve en él. Ama profundamente, pero no se anula. Sabe que el verdadero amor no esclaviza, sino que potencia. Que el amor virtuoso se reconoce en la calma, no en la ansiedad. Por eso, cuando alguien se aleja, no lo persigue. Cuando alguien lo hiere,
no responde con rabia. Cuando nadie lo valora, no se derrumba. Su centro permanece. Dejar de exigir amor es uno de los actos más valientes. Significa enfrentarte a la soledad sin huir, a la indiferencia sin dramatizar, al silencio sin llenar con ruido. Significa aprender que no necesitas ser amado para actuar con amor, que puedes ofrecer ternura, comprensión, perdón, sin hipotecar tu paz, que amar sin esperar es una forma superior de libertad. Esa libertad duele al principio. Duele como el músculo que se estira después de años tensado. Duele porque implica aceptar que nadie vendrá a rescatarte. Pero después de ese dolor, llega una calma que no depende de nadie. Es la calma de quien se pertenece, la calma de quien no negocia su dignidad, la calma de quien ha aprendido a vivir con el alma en sus propias manos. Imagina vivir sin miedo a perder afecto, sin medir tus palabras por temor a desagradar, sin tener que probar constantemente tu valor. Eso no es frialdad, es equilibrio. Eso es lo que el estoicismo busca, que el alma sea tan firme que ni la alabanza la engrandezca ni el rechazo la destruya. Porque cuando entiendes que el amor no se exige, descubres que la verdadera fortaleza es amar con libertad, sin miedo, sin condiciones. El día en que puedas mirar a alguien y decir, te amo, pero no te necesito para sentirme completo, ese día habrás alcanzado lo que los estoicos llamaban ataraxia, serenidad imperturbable. Ese estado donde el alma se mantiene quieta, incluso cuando el mundo se sacude, donde el amor deja de ser un contrato y se vuelve un acto de virtud. Dejar de exigir amor no te vuelve distante, te vuelve pleno, porque quien deja de mendigar cariño empieza a respetarse, y quien se respeta irradia una presencia que ya no busca aprobación, sino conexión real. Esa es la paradoja. Cuando dejas de necesitar ser amado, inspiras el amor más sincero. No porque lo pidas, sino porque lo encarnas. Recuerda esto. El amor que esperas de los demás es el mismo que debes aprender a darte. Todo lo demás es ruido, expectativa, carencia. Tu trabajo desde hoy no es buscar quien te ame más, sino quien te inspire a seguir creciendo sin perder tu paz. Y si no hay nadie aún, que ese alguien seas tú. Porque la libertad, la verdadera, comienza el día en que eliges amarte sin condiciones, sin permiso, sin miedo. Segunda lección estoica: nadie puede darte lo que no tiene. Durante años esperaste que otros te dieran paz, comprensión, afecto. Esperaste que un amigo te entendiera sin que hablaras, que una pareja te sostuviera incluso cuando tú no sabías sostenerte, que alguien viera en ti lo que tú no podías ver. Pero el tiempo termina enseñándote una lección que, aunque parezca cruel, libera. Nadie puede darte lo que no tiene, ni amor, ni calma, ni paciencia, ni presencia. La mayoría de las personas que te han decepcionado no lo hicieron por maldad, sino por carencia. Y esa es una verdad que cuesta aceptar. Porque cuando uno sufre, quiere pensar que a alguien le falló por elección, no por vacío. Pero si miras con atención, notarás que muchos de los que te hirieron estaban rotos, igual que tú, y no se puede compartir lo que no se posee. No puedes pedirle a un corazón ansioso que te dé tranquilidad, ni a una mente saturada que te escuche con serenidad, ni a un alma vacía que te llene. Epicteto enseñaba que los hombres no obran mal por malicia, sino por ignorancia, y esa idea, lejos de justificar el daño, invita a la compasión lúcida. Comprender que el otro no puede darte lo que le falta no significa que debas tolerar su ausencia o su descuido, significa que dejas de tomarlo como una ofensa personal. Lo que antes te hería como traición, ahora lo ves como reflejo. Cada quien da desde su nivel de conciencia, y tú también lo has hecho. Has amado sin saber amar, has prometido sin poder cumplir, has cuidado sin saber cuidar. El problema es que la mente ansiosa confunde la falta de entrega con falta de valor. Cuando alguien no responde como esperas, crees que el problema eres tú, que si fueras más interesante, más bello, más fuerte, más algo, entonces te darían lo que anhelas. Pero la realidad es que no hay nivel de perfección capaz de llenar el vacío de otro. Puedes entregarte entero, y aún así no bastar. No porque te falte algo, sino porque la otra persona no tiene capacidad de recibir. Séneca escribió: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Quien no ha aprendido a amarse navega sin rumbo. Cualquier cariño que reciba se le escapa entre los dedos, porque no tiene dónde guardarlo. Y tú, creyendo que con más entrega lograrás sostener el vínculo, terminas vaciándote. Por eso esta lección es vital. Dejar de dar desde la carencia.
Amar no es salvar. Amar es compartir plenitud. Cuando comprendes esto, cambia la forma en que te vinculas. Dejas de mendigar afecto porque entiendes que no hay deuda. Dejas de sobreexplicarte porque reconoces que la comprensión no se impone, se alcanza. Dejas de exigir atención porque adviertes que quien no puede estar consigo tampoco puede estar contigo. En lugar de resentimiento, aparece una serenidad extraña, una aceptación que no se confunde con resignación. Ya no necesitas castigar ni cobrar, simplemente eliges soltar. El estoicismo enseña que la virtud no depende del comportamiento de los demás, sino del propio. Lo que el otro no puede ofrecerte no debe definir tu paz. Marco Aurelio lo resumió así: elige no ser lastimado y no lo serás. No se trata de negar el dolor, sino de no permitir que la carencia ajena gobierne tu estado interior. La libertad comienza cuando dejas de esperar reparación emocional del mundo y decides ser quien repara. Muchos confunden esta actitud con frialdad, pero es madurez, porque aprender a ver la limitación del otro sin odio ni decepción es un acto de amor consciente. Te da perspectiva. Te permite entender que el amor no se mide por intensidad, sino por claridad, que hay personas que te aman desde su modo torpe, desde sus miedos, desde su incapacidad, y que a veces eso es todo lo que pueden ofrecer. No alcanza, pero no es personal. Imagina que alguien intenta darte agua, pero su cántaro está vacío. Puedes enfadarte, puedes rogar, puedes romperlo. Nada cambiará el hecho de que no hay agua. La única solución es aprender a llenar el tuyo. Eso es lo que hace el sabio. En lugar de exigir, se abastece. En lugar de reclamar, cultiva. En lugar de esperar que el mundo le devuelva algo, se dedica a multiplicarlo. Así transforma la carencia en práctica, el dolor en ejercicio, el desengaño en fortaleza. No puedes vivir esperando que la gente te trate como tú los tratas. Algunos no pueden, otros no saben, y algunos simplemente no están listos. Lo importante es que tú no pierdas tu esencia intentando obtener de fuera lo que solo se construye dentro. La paz, el amor, la validación, la confianza, todo eso se entrena en soledad. Una vez que lo tienes, los vínculos dejan de ser necesidad y se convierten en elección. Ya no estás con alguien por miedo a estar solo, sino porque su presencia suma, no porque su ausencia te anule. El sabio no se amarga cuando los demás fallan, se vuelve más consciente. Observa el ciclo, lo estudia, aprende y continúa caminando sin resentimiento, porque sabe que cada decepción es una lección en humildad, un recordatorio de que todos somos aprendices de la virtud. Y quien comprende esto, deja de vivir como víctima de los vínculos y empieza a ser autor de su serenidad. Dejar de esperar que los demás te den lo que no tienen no te vuelve insensible, te vuelve realista, centrado, humano, te permite amar mejor, porque ya no amas para llenar huecos, sino para compartir plenitud. Te permite perdonar sin humillarte, porque entiendes que la herida no se sana repitiendo el mismo ciclo, y te permite mantenerte en calma incluso cuando la respuesta del otro no coincide con tu deseo. Quizás el aprendizaje más profundo sea este: aceptar que algunos solo pueden ofrecerte fragmentos. No todo el mundo está preparado para la reciprocidad que tú anhelas, pero eso no te resta valor. Tu entrega sigue siendo noble, incluso si no fue correspondida, porque la virtud no necesita testigos, solo coherencia. De aquí en adelante, cada vez que alguien te falle, recuérdalo, no te debe lo que no tiene, su límite no es tu herida. Tu deber es seguir actuando desde la virtud, no desde la reacción. Dar sin perderte, amar sin mendigar, alejarte sin odio, y sobre todo, llenar tu propio cántaro antes de ofrecer agua, porque la verdad más estoica, y quizás la más liberadora, es esta: cuando dejas de esperar que te den lo que no tienen, descubres que ya posees todo lo que necesitas para estar en paz. Tercera lección estoica: la indiferencia ajena es maestra. Hay pocas cosas que duelan tanto como sentirte invisible. Hablar y no ser escuchado. Dar y no recibir siquiera una mirada. Escribir, llamar, insistir, y que el silencio sea la única respuesta. La indiferencia tiene una manera fría y brutal de mostrarte algo que no querías ver, que no controlas el interés de los demás, que por más que te esfuerces, no puedes obligar a nadie a valorarte. Y aunque duela, esa lección, cuando la aceptas, te libera. La indiferencia ajena es una maestra silenciosa. No grita, no argumenta, no te humilla. Simplemente no responde. Y ese vacío, que al principio te carcome, se convierte con el tiempo en el espacio donde crece la fortaleza interior. Alguien que te ignora sin motivo,
te regala, sin saberlo, la oportunidad de probarte a ti mismo, de aprender a sostenerte cuando el eco no devuelve tu voz. Marco Aurelio escribió que, cuando el otro te desprecia, la ofensa está en tu interpretación, no en su acto. No es una frase cómoda, pero contiene una verdad inmensa. Lo que más duele no es el silencio del otro, sino el significado que tú le das. Crees que su indiferencia confirma tu poca importancia, que su ausencia valida tus peores miedos. Pero no es así. La indiferencia no dice quién eres, dice quién es el otro. Y tu interpretación, esa historia que construyes en tu mente, es la que te envenena o te salva. Epicteto enseñaba que nada externo tiene poder sobre ti a menos que tú le des permiso. La indiferencia entra por la rendija de la expectativa. Cuanto más esperas, más duele. Cuanto más exiges ser visto, más te desangras en la espera. Pero cuando comprendes que no necesitas ser notado para tener valor, el dolor se transforma en un extraño tipo de paz. No porque no sientas, sino porque eliges no depender. El sabio no se desespera por la atención que no llega. Observa, entiende, aprende. Y luego continúa con calma, porque ha comprendido que la indiferencia ajena no lo define, solo le recuerda dónde aún estaba atado. Cada vez que alguien te ignora y tú reaccionas con furia, ansiedad o tristeza, el estoicismo te invita a hacerte una pregunta simple. ¿Qué parte de mí necesita ser reconocida para sentirse viva? La respuesta a esa pregunta revela tus cadenas. La indiferencia no es un castigo, es una radiografía. Te muestra el grado de dependencia emocional que aún llevas dentro. Si una persona que no te responde puede arruinarte el día, no es su silencio lo que te hiere, es tu falta de dominio sobre ti mismo. Séneca lo dijo sin adornos. El mayor poder es no necesitar poder sobre otros, y eso incluye el poder de su atención. Aprender de la indiferencia implica soltar la necesidad de reciprocidad inmediata. A veces el mundo calla no porque te desprecie, sino porque está absorto en sus propias tormentas. No todo silencio es rechazo, a veces es ceguera, a veces es ignorancia, a veces es simple distracción. Pero el alma ansiosa traduce cada demora como abandono, y ahí empieza la herida. El camino estoico consiste en cambiar el foco. En vez de preguntarte por qué no te miran, preguntarte por qué necesitas tanto que lo hagan. Porque el día en que comprendas eso, descubrirás que el verdadero valor no se demuestra siendo visto, sino permaneciendo firme cuando no hay testigos. La virtud no necesita escenario, solo coherencia. Piensa en la indiferencia como en una piedra lanzada al lago de tu mente. Si el agua está tranquila, la piedra solo genera ondas suaves, pero si el agua está agitada, la piedra desata una tormenta. Así funciona el alma. Cuando está en calma, la indiferencia apenas roza la superficie. Cuando está alterada, lo destruye todo. Por eso el sabio trabaja primero en su serenidad interior, porque no puede evitar que lancen piedras, pero sí puede decidir qué tan profundo llegan. Hay un momento en que lo entiendes. El silencio del otro ya no te duele, te enseña. Te enseña a no rogar, a no explicar de más, a no rebajarte buscando un eco. Te enseña a elegirte, a mirar el teléfono sin ansiedad, a dejar los espacios vacíos sin llenarlos con justificaciones, a entender que no todas las ausencias son pérdidas y no todos los vacíos son castigo. Algunos son oportunidad. El alma fuerte aprende a agradecer incluso la indiferencia, porque gracias a ella se purifica la intención. Descubre si actúas por virtud o por vanidad, por amor o por necesidad. Si sigues dando aunque no recibas, estás creciendo. Si sigues actuando bien aunque nadie lo note, estás madurando. Si sigues firme aunque el silencio te rodee, estás alcanzando libertad. Séneca decía que el sabio no se ofende porque sabe que nada le pertenece salvo su juicio. La indiferencia del otro no puede tocarte si tu juicio permanece sobrio. No es un llamado a la frialdad, sino al equilibrio. Porque solo quien se conoce puede decidir cuándo insistir y cuándo retirarse. Solo quien tiene dominio de sí puede decir, no necesito que me vean para seguir brillando. En la práctica, esto significa aceptar la indiferencia como parte natural de la vida. Habrá quienes te comprendan y quienes no. Habrá quienes te acompañen y quienes se alejen. Habrá momentos de aplauso y momentos de silencio absoluto. El error es creer que solo en los primeros hay valor. La madurez llega cuando entiendes que ambos son necesarios. El ruido te expone, el silencio te forma. Mira tu historia. Cada vez que alguien te ignoró, algo dentro de ti se despertó.
Aprendiste a hablarte con más ternura, a escucharte mejor, a depender menos. Lo que hoy llamas decepción, mañana recordarás como el punto donde nació tu fortaleza. Porque quien aprende a vivir sin el aplauso ajeno ya no puede ser manipulado por la atención. Epicteto solía decir a sus alumnos que no se preocuparan por ser olvidados, sino por olvidarse de sí mismos. La indiferencia ajena es la oportunidad de recordarte, de reconectar con tu propósito sin distracciones, de actuar con la misma excelencia aunque nadie lo vea. El alma libre no busca espectadores, busca coherencia. No mide su valor por los ojos que la miran, sino por la serenidad con la que se sostiene. Y cuando alcanzas ese punto, algo cambia. Ya no temes la indiferencia, la agradeces. Porque entiendes que fue la maestra que te obligó a despertar, la que te enseñó a no depender del eco para seguir hablando, la que te devolvió la propiedad de tu atención. Y así, cuando alguien te ignore otra vez, no sentirás rabia, solo una certeza tranquila. Lo que no me reconocen afuera, ya lo tengo dentro. Esa es la libertad que los estoicos perseguían, la que no depende de que te miren, sino de que tú no dejes de verte. Cuarta lección estoica. El reconocimiento no define tu valor. Toda tu vida te enseñaron a medir tu valía a través de la mirada de los demás. Desde pequeño aprendiste que un gesto de aprobación era una forma de amor, que una felicitación significaba que estabas en el camino correcto. Aprendiste a estudiar para ser el mejor, a trabajar para ser admirado, a hablar para ser escuchado, a comportarte para no decepcionar. Sin notarlo, empezaste a vivir para ser visto. Pero lo que no te dijeron es que esa búsqueda constante de reconocimiento es una trampa. Una trampa silenciosa, elegante, socialmente aceptada, pero igual de corrosiva que cualquier vicio. El reconocimiento es un espejismo. Te promete plenitud, pero solo te da reflejos. Cuando alguien te aplaude, sientes una chispa momentánea de validación, pero luego se apaga y necesitas más. Como quien bebe agua salada, cuanto más consumes, más sed tienes. Y así pasas la vida corriendo detrás de una aprobación que nunca alcanza. Cuando la obtienes, no te sacia. Cuando no llega, te hiere. Es el ciclo perfecto del autoengaño. Marco Aurelio lo entendió y lo escribió con una lucidez brutal. La fama es vacía, los aplausos son ruido, las opiniones cambian como el viento. Quien vive pendiente del juicio ajeno vive agotado, porque se esfuerza por sostener una imagen que nunca coincide con su esencia. El reconocimiento no es malo en sí, pero cuando se convierte en el eje de tu identidad, destruye tu libertad. Porque ya no haces las cosas por virtud, sino por reacción. Ya no buscas el bien, sino el aplauso. Y lo más peligroso es que el reconocimiento ajeno no solo te puede esclavizar, también te puede corromper. Te acostumbras a fingir calma cuando estás roto, a sonreír para mantener la imagen, a exagerar tus logros para no sentirte menos. Tu autenticidad se diluye entre las expectativas ajenas, y mientras más personajes interpretas, más te alejas de ti. Epicteto advertía a sus alumnos: no digas que eres filósofo, actúa como tal. El sabio no necesita que lo vean, porque su valor no depende de la mirada del otro. Hace lo correcto aunque nadie lo aplauda, y evita lo injusto aunque nadie lo note, porque su paz no se construye sobre la fama, sino sobre la coherencia. En la vida moderna, el reconocimiento se ha vuelto un dios silencioso. Vivimos frente a pantallas, midiendo nuestro valor en corazones, en comentarios, en métricas. Cada notificación es un pequeño golpe de dopamina que calma por segundos el miedo a ser invisibles. Pero esa calma es mentira. En cuanto el brillo se apaga, regresa el vacío. Y entonces vuelves a publicar, a hablar, a buscar. Te conviertes en un mendigo emocional, pidiendo migajas de validación digital para sostener un ego que no se nutre de virtud, sino de ruido. Séneca, siglos antes de que existieran las redes sociales, ya lo había advertido. No hay nada más miserable que quien depende de la opinión pública para sentirse bien. La verdadera fuerza está en actuar según la razón, no según la aprobación. Porque la razón es constante, mientras que la opinión cambia al ritmo del capricho. Imagina esta escena. Dos hombres hacen el mismo acto virtuoso. Uno lo hace en silencio, sin testigos, guiado por su conciencia. El otro lo hace frente a todos, esperando elogios. A los ojos del mundo, ambos parecen iguales. Pero ante sí mismos, uno es libre y el otro esclavo. El primero se pertenece, el segundo pertenece a la multitud. Esa es la diferencia entre actuar por virtud y actuar por validación. El sabio no desprecia el reconocimiento, simplemente no lo necesita. Si llega, lo recibe con gratitud. Si no, continúa igual.
porque entiende que el valor no depende del eco, sino del acto. Marco Aurelio lo resumió así: haz lo que debas, con o sin aplausos. Y esa es la libertad que pocos alcanzan, hacer el bien sin buscar testigos. Cuando dejas de depender del reconocimiento, ocurre algo inesperado. La ansiedad se disuelve. Ya no te comparas, ya no sientes urgencia por demostrar nada. Tu energía se redirige hacia lo esencial. Empiezas a trabajar en silencio, a crear sin justificarte, a amar sin esperar reciprocidad inmediata. Y en ese silencio fértil florece algo que no se compra: la serenidad. No es que dejes de disfrutar el reconocimiento cuando llega, simplemente deja de ser el motor, porque cuando lo necesitas, te debilita. Pero cuando lo aceptas como una consecuencia natural de tu virtud, te fortalece. La diferencia está en el origen. ¿Actúas para ser admirado o para ser coherente? Esa pregunta define tu destino. El reconocimiento externo es efímero, pero el interno es eterno. Cuando actúas desde la virtud, la conciencia se vuelve tu juez y tu testigo. Duermes tranquilo, aunque nadie te aplauda. No necesitas demostrar nada, porque tu alma ya sabe quién eres, y esa certeza es la mayor recompensa. Aprender a soltar la necesidad de reconocimiento no te vuelve indiferente, te vuelve invulnerable. Porque el día en que entiendes que tu valor no depende del eco de los demás, el mundo pierde poder sobre ti. Ya no pueden manipularte con elogios ni destruirte con críticas. Actúas, haces, sirves y sigues tu camino sin depender del ruido. Hay una paz inmensa en saber que nadie puede darte o quitarte valor, que ni el aplauso te eleva ni la indiferencia te rebaja, que lo que eres no fluctúa con las opiniones, porque tu raíz está en algo más profundo, tu carácter, y ahí está el corazón de esta lección. Tu valor no necesita testigos, no se multiplica con halagos ni se reduce con críticas. Es el mismo cuando te miran y cuando no, cuando te entienden y cuando no, cuando te celebran y cuando te olvidan. Porque el reconocimiento es reflejo, el valor es sustancia. Así que la próxima vez que sientas ansiedad por ser visto, recuerda, el universo entero ya te contempla. No necesitas más público que tu propia conciencia. Si actúas bien, ya estás completo. Si vives con virtud, ya estás en paz. Lo demás, el aplauso, la crítica, la opinión, son solo ecos que van y vienen, sin poder real sobre quien ya se ha reconciliado consigo mismo. Quinta lección estoica. Aceptar no es rendirse. Aceptar no es claudicar. No es resignarse ni renunciar a la acción. Es comprender, con serenidad y sin dramatismo, que la realidad no siempre obedece a tu voluntad. Que hay cosas que escapan a tu control y que resistirlas con furia solo multiplica el dolor. Pero la mente ansiosa confunde aceptación con derrota, como si rendirse ante lo inevitable fuera un signo de debilidad. Y sin embargo, lo contrario es cierto. Aceptar es el acto más fuerte que puede realizar un ser humano consciente. Cuando niegas la realidad, te fracturas. Cuando luchas contra lo que ya es, pierdes doble, primero porque ocurre y luego porque te destruye la resistencia. La aceptación, en cambio, no es pasividad, es dirección. Es la sabiduría de enfocar tu energía en lo que sí puedes transformar en lugar de desperdiciarla maldiciendo lo que no. Epicteto lo explicaba con la claridad de quien ha vivido en carne propia la impotencia. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. El que acepta no es el que se resigna, sino el que se reconcilia con los límites. No dice, esto no importa, sino, esto es lo que hay. Ahora decido qué hago con ello. Porque aceptar no significa que te guste, sino que reconoces que está ocurriendo. Y ese reconocimiento es poder, porque cuando dejas de pelear con el hecho, liberas energía para actuar con lucidez. La mayoría vive en una guerra constante contra la realidad. Quieren que el pasado sea otro, que el presente se ajuste a sus deseos, que el futuro obedezca a sus planes. Y en esa lucha invisible, pierden años de vida. Aceptar es detener esa guerra interna. Es soltar la necesidad de controlar y convertirla en voluntad de comprender. Séneca escribió que el sabio se adapta a la fortuna, como el buen marinero al viento. No lo domina, pero lo usa. Esa es la esencia de la aceptación. Usar el viento, no maldecirlo. Aceptar no es callar el dolor, es permitirle hablar sin dejar que te gobierne. Es reconocer la pérdida sin convertirla en identidad. Es mirar el fracaso de frente, sin disfrazarlo ni justificarlo, y aún así seguir en pie. Porque cuando aceptas, no estás aprobando lo ocurrido, estás eligiendo no permitir que te destruya.
El alma inmadura reacciona, el alma sabia asimila. La diferencia es sutil, pero profunda. Reaccionar es moverte desde el miedo, asimilar es actuar desde la conciencia, y esa transición ocurre solo cuando abandonas la ilusión de control absoluto. Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y comienzas a preguntarte, ¿qué puedo aprender de esto? Ese cambio de pregunta transforma el sufrimiento en crecimiento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: ama el destino que te toca. Esto es lo que significa vivir conforme a la naturaleza. No hay frase más malinterpretada. No se trata de amar el dolor por sí mismo, sino de encontrar sentido incluso dentro del caos. Amar el destino no es idolatrar la tragedia, es usarla como herramienta de desarrollo. Aceptar no es conformarse con una vida mediocre, es dejar de perder tiempo en negar la que tienes, porque solo quien acepta su realidad puede transformarla. La negación te encadena, la aceptación te prepara. Y cuando logras verla sin adornos, sin odio, sin dramatismo, algo se rompe. La ilusión de que eras víctima. Comprendes que no controlas el viento, pero sí puedes ajustar las velas. La aceptación no te vuelve pasivo, te vuelve eficiente. Te enseña a distinguir entre dolor útil y dolor inútil. El primero te enseña, el segundo te estanca. El primero te humaniza, el segundo te intoxica. El primero lo aceptas, el segundo lo alimentas. Y el modo de diferenciarlos es sencillo. Si algo depende de ti, actúa. Si no, suéltalo. Pero no confundas soltar con abandonar. Soltar es madurez. Abandonar es miedo. A veces aceptar significa dejar ir personas. Otras, aceptar tus propios límites. A veces implica reconocer que no puedes más por hoy. Y en ese reconocimiento hay una forma de sabiduría que el ego no entiende. Porque el ego cree que rendirse es perder. Pero el alma sabe que rendirse ante lo inevitable es ganar espacio para lo esencial. Séneca decía que el mayor obstáculo para vivir es la expectativa del mañana. Quien no acepta el presente se pasa la vida esperando otro mejor, pero el sabio entiende que no hay más tiempo que este, que cada intento de controlar lo que escapa al control es una fuga de energía vital. Aceptar es volver a casa. La aceptación también tiene rostro de humildad, porque implica reconocer que no lo sabes todo, que no puedes todo, que no te pertenece todo, y ese reconocimiento no te empequeñece, te centra, te permite actuar desde la realidad, no desde la fantasía. Cuando aceptas tus limitaciones, te vuelves libre de ellas. Aceptar es mirar el espejo sin miedo, es ver tus errores sin huir, es decir, esto soy ahora, pero no me reduce. Es reconocer que la vida a veces hiere, y aún así elegir no volverte amargo. Porque el estoicismo no predica la frialdad, sino la serenidad que nace del entendimiento, y quien entiende, sufre menos. El sabio no pide que las cosas sean como quiere que sean como son, y entonces las transforma con virtud. Esa es la paradoja de la aceptación. Solo cuando dejas de resistir la realidad, puedes influir en ella. Mientras la niegas, te niegas poder. Mientras la abrazas, recuperas dirección. Aceptar no es rendirse, es ver con claridad. Es renunciar al teatro interno del «debería ser distinto» y sustituirlo por la pregunta esencial: ¿qué depende de mí ahora? Esa pregunta te devuelve la serenidad, porque el alma que acepta deja de girar en círculos, encuentra su centro, y desde ese centro actúa con sabiduría. Al final, aceptar no es abandonar tus sueños, es dejar de pelear con los hechos que ya son. Es comprender que cada pérdida, cada decepción, cada giro inesperado tiene algo que enseñarte. Y cuando aceptas eso, la vida deja de ser enemiga, se vuelve maestra. Sexta lección estoica: deja que el silencio te enseñe. Vivimos rodeados de ruido. Ruido de voces, de pantallas, de opiniones, de comparaciones, de exigencias. Ruido que no siempre viene de afuera. Muchas veces está dentro de nosotros, disfrazado de pensamientos que no paran, de culpas repetidas, de miedos que no se callan. Hemos confundido el movimiento con el progreso y el ruido con la vida. Pero el silencio, ese estado que tanto evitamos, no es vacío, es un espejo. Y quien no se atreve a mirarse en él, nunca sabrá quién es realmente. El silencio no siempre es cómodo. De hecho, al principio puede ser insoportable, porque cuando se apagan las distracciones, se escucha lo que normalmente tapamos, la voz interna que lleva años esperando ser oída. Séneca decía que el alma se revela en la quietud, y tenía razón. En el ruido todos pueden fingir serenidad,
En el silencio, nadie puede mentirse. La mente moderna ha hecho del ruido su escudo. Corremos hacia cualquier estímulo con tal de no enfrentarnos al eco de nuestros propios pensamientos. Revisamos el teléfono sin motivo, encendemos la televisión sin interés, llenamos la agenda sin propósito. Todo con tal de no sentir el peso de estar a solas con nosotros mismos. Pero el estoico sabe que sin ese enfrentamiento no hay libertad posible. El silencio es un entrenamiento, un espacio donde aprendes a distinguir entre lo que piensas y lo que eres, entre el ruido de tus emociones y la voz de tu razón. En él descubres que muchas de tus preocupaciones son solo repeticiones mentales, viejas heridas que hablan más fuerte cuando el mundo se calla. Pero también descubres algo más poderoso, que debajo del ruido hay calma, que más allá de la mente inquieta hay un fondo tranquilo que siempre estuvo ahí, esperando a ser escuchado. Marco Aurelio lo practicaba cada noche. En sus meditaciones, escribía para vaciar la mente, para quedarse solo con lo esencial. Llamaba a ese proceso volver al alma. Y eso es lo que hace el silencio, te devuelve a ti. Te aleja de las distracciones del ego y te recuerda lo que realmente importa. Epicteto lo enseñaba con una metáfora simple. Nadie aprende mientras habla, solo cuando escucha. Pero escuchar no es solo oír al otro, es escuchar la vida misma, es detenerte a observar sin intervenir, es dejar que las cosas sean por un momento, sin intentar controlarlas ni interpretarlas. El silencio te enseña que no todo requiere una respuesta inmediata, que a veces la sabiduría consiste en esperar, en dejar que las aguas se aclaren solas. El alma que no conoce el silencio vive en fatiga constante, porque cada pensamiento no procesado se acumula, cada emoción no observada se convierte en carga. Pero cuando practicas el silencio, aprendes a dejar que las olas de la mente pasen sin arrastrarte. Comprendes que no todo lo que piensas merece tu atención, que no toda idea necesita acción, que muchas veces el simple hecho de observar transforma más que cualquier palabra. Hay una forma de fortaleza que solo nace del silencio. Es la serenidad que no necesita explicación, la seguridad que no busca aprobación, el carácter que no depende de las circunstancias. Cuando puedes permanecer en calma incluso cuando todo a tu alrededor grita, te conviertes en tu propio refugio. Séneca lo decía de otro modo. El sabio habla poco y escucha mucho. No porque desprecie las palabras, sino porque entiende su peso. Las usa con propósito, no con ansiedad. Porque ha comprendido que la mayoría de las palabras nacen del miedo, miedo al vacío, a la incomodidad, al juicio. Pero el silencio no necesita defenderse, y por eso, quien domina el silencio, domina también su mente. En el silencio descubres que muchas de las batallas que creías tener con otros, en realidad las tienes contigo. Que la rabia, la impaciencia o la necesidad de tener razón nacen de tu propia inseguridad. Que la paz que esperabas encontrar en el mundo exterior depende, en última instancia, de la calma que logres construir dentro, y eso solo se entrena callando. El estoico no busca silencio porque sea un ermitaño. Lo busca porque entiende que en el ruido constante no hay espacio para la reflexión, y sin reflexión no hay sabiduría. El silencio no es aislamiento, es lucidez. Es la pausa necesaria para elegir con claridad el próximo paso. Marco Aurelio escribió: el alma tiene la forma de lo que contempla. Si siempre estás mirando hacia el ruido, tu alma se fragmenta. Pero si contemplas el silencio, tu alma se ordena. Porque el silencio tiene estructura, ritmo, profundidad. Te enseña que no todo en la vida es urgente, que no necesitas tener una opinión sobre todo, que la prisa rara vez lleva a la verdad. Hay una práctica sencilla pero poderosa. Cada día, unos minutos de silencio total. Sin música, sin pantalla, sin conversación. Solo tú y tu respiración. Al principio la mente se resistirá, querrá llenar el vacío. Pero si insistes, algo ocurre. El ruido interno se agota, y en ese momento, cuando por fin la mente se rinde, aparece una claridad que no sabías que existía. La claridad de ver las cosas tal como son, sin adornos, sin juicios, sin miedo. Esa claridad es la base del dominio interior, porque el silencio no solo calma, revela, te muestra lo que debes corregir, lo que debes aceptar, lo que debes soltar. Es un espejo honesto. A veces duele mirarlo, pero siempre sana. En el silencio aprendes también la humildad. Descubres lo poco que sabes, lo mucho que hablas sin necesidad, lo fácil que es opinar desde la ignorancia. Y esa toma de conciencia no te avergüenza, te vuelve más compasivo, porque entiendes que todos estamos luchando con nuestro propio ruido.
El sabio usa el silencio como herramienta de fortaleza. No huye del mundo, pero tampoco se deja arrastrar por él. Habla cuando sus palabras pueden construir. Calla cuando el silencio enseña más. Y escucha siempre, porque sabe que la vida, si sabes oírla, te habla incluso en lo que parece mudo. Cuando todo te abrume, no busques más información. Busca silencio. Cuando sientas que nada tiene sentido, siéntate contigo mismo y escucha lo que tu mente evita decirte. Allí, en ese espacio sin palabras, encontrarás respuestas que ningún ruido puede darte. El silencio no te aparta del mundo, te reconecta con él desde otro lugar, te hace comprender que no necesitas imponer tu voz para existir, ni gritar para ser escuchado, porque quien ha aprendido a estar en silencio ha aprendido a estar en paz, y cuando llegas a ese punto, algo cambia. Ya no reaccionas con impulso, ya no corres detrás de cada estímulo, te conviertes en observador, entiendes que el ruido del mundo no puede tocarte si dentro de ti hay quietud, y esa quietud, esa serenidad invulnerable, es la verdadera libertad. El silencio es el lenguaje del alma, el que traduce lo incomprensible, el que cura lo que las palabras no alcanzan, es la herramienta de los sabios y el refugio de los fuertes, porque quien domina el silencio, domina la vida. Séptima lección estoica. El amor propio no se mendiga. Pasas años buscando amor sin darte cuenta de que, mientras lo pides afuera, lo estás negando dentro. Te esfuerzas por agradar, por ser suficiente, por merecer la atención que crees que te falta, y en ese intento te despojas de ti mismo. Terminas agotado, confundido, esperando que alguien te devuelva lo que perdiste al intentar encajar. Pero hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Nadie va a venir a rescatarte del abandono que tú mismo perpetúas, porque el amor propio no se encuentra en otro, se construye, se cultiva, se defiende. El amor propio no es vanidad, ni arrogancia, ni una afirmación vacía frente al espejo. Es respeto. Es la convicción de que mereces vivir en coherencia con lo que eres, sin disfrazarte para ser aceptado. Es el límite que pones al abuso, la pausa que eliges antes de decir sí por miedo, la calma que conservas cuando el mundo intenta convencerte de que vales menos de lo que sabes. Séneca advertía, el hombre que se desprecia a sí mismo es su propio enemigo. Y es exactamente eso lo que ocurre cuando mendigas amor. Te conviertes en tu propio verdugo, porque no hay acto más cruel que esperar de otro lo que tú te niegas a darte. No hay soledad más profunda que depender del afecto ajeno para sentirte en paz. La dependencia emocional no se nota al principio. Se disfraza de entrega, de bondad, de empatía. Das, das y das. Pero en el fondo, esperas algo a cambio. Reconocimiento, cuidado, atención. Y cuando no llega, te sientes vacío, herido, injustamente tratado. Entonces culpas al otro por no darte lo que tú mismo no sabes sostener. Pero lo cierto es que nadie puede llenar un vaso que tiene una grieta en el fondo. Ningún amor externo es suficiente si internamente no hay contenedor. El estoico entiende que el amor no se ruega, se encarna, no se exige, se ofrece desde la abundancia, no desde la carencia, porque solo quien se basta a sí mismo puede amar sin esclavizar, puede cuidar sin controlar, puede entregarse sin perderse. Marco Aurelio lo expresó en una frase luminosa: ama cuando la virtud te guíe, no cuando la necesidad te empuje. Esa es la diferencia entre amar y mendigar. El que mendiga amor vive en miedo, miedo a ser olvidado, miedo a ser reemplazado, miedo a no ser suficiente. Y el miedo lo vuelve dócil, predecible, manipulable. Cede su poder a cambio de migajas de afecto, y cada vez que lo hace, su autoestima se erosiona un poco más. Pero cuando decides amarte, no porque te sientas especial, sino porque reconoces tu dignidad natural, el miedo empieza a perder autoridad. Epicteto enseñaba que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. Si alguien te menosprecia, te ignora o te traiciona, el dolor es inevitable, pero la humillación es opcional. Porque humillarte requiere que creas que el valor del otro es superior al tuyo, y eso solo ocurre cuando olvidas que el respeto no se negocia, se exige con conducta, no con súplicas. El amor propio no es gritarle al mundo «yo me amo», sino demostrarlo con decisiones. Es decir, no cuando la situación lo exige, aunque tiemble la voz. Es marcharte cuando ya no hay reciprocidad. Es dejar de insistir donde tu presencia es tolerada, no celebrada. Es elegir la soledad digna sobre la compañía vacía. El amor propio no busca llenar huecos, busca mantener la integridad del alma.
Séneca lo describía como una forma de disciplina. Quien se gobierna a sí mismo no necesita de la aprobación ajena. Y es cierto, el amor propio no depende de elogios, se fortalece en la coherencia. Cada vez que eliges ser fiel a ti mismo, aunque duela, aunque te deje solo, estás enviando un mensaje claro al universo: me respeto. Y la vida, tarde o temprano, responde en el mismo idioma. Pero el camino del amor propio es solitario al principio, porque aprender a no mendigar implica renunciar a lo conocido, a las dinámicas donde siempre fuiste quien cedía, quien calmaba, quien se adaptaba. Al principio dolerá no insistir, dolerá no buscar, dolerá no explicar, pero luego, en ese silencio que queda, aparecerá una paz nueva, una fuerza que no viene del aplauso, sino de la autenticidad. El amor propio también es paciencia. No se construye en un día. Requiere observar tus pensamientos, corregir tus hábitos, tratarte con la misma compasión que das a los demás. Porque no puedes exigir respeto externo si te hablas con desprecio interno. No puedes esperar afecto sano si te castigas por cada error. El diálogo que tienes contigo define la calidad del amor que aceptas afuera. Marco Aurelio escribía que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son de culpa, atraerás castigo. Si son de temor, atraerás distancia. Pero si tus pensamientos son de respeto y templanza, atraerás serenidad. El amor propio es una práctica mental, una disciplina diaria de afirmación silenciosa. No se grita, se ejerce. El mundo confunde el amor propio con el egoísmo, pero son opuestos. El egoísmo busca ventaja, el amor propio busca equilibrio. El egoísta usa a los demás, el que se ama los honra sin perderse. El egoísmo nace del miedo, el amor propio de la comprensión. El primero acumula, el segundo selecciona. Y quien aprende esa diferencia deja de necesitar tanto para sentirse pleno. El amor propio te enseña a no dramatizar el rechazo, a no sobrevalorar la ausencia, a no mendigar lo que se da libremente o no vale. Te enseña a perdonar sin permitir que te pisoteen, a comprender sin justificar abusos, a cuidar sin olvidar cuidarte. Te enseña a que no necesitas convertirte en todo para que te quieran, ni reducirte para que te acepten, que bastas tal como eres, aunque no seas suficiente para todos. Y cuando entiendes esto, algo cambia radicalmente. Ya no persigues, atraes. Ya no ruegas, eliges. Ya no temes, observas. Empiezas a amar desde la abundancia, no desde la herida. Porque el amor propio no es una meta, es un estado natural que recuperas cuando dejas de vivir en carencia. Séneca lo resumió con una verdad atemporal. Quien se ama con virtud no teme perder nada, porque sabe que nada puede arrebatarle su centro. Ni el rechazo, ni la crítica, ni la soledad. El amor propio te vuelve invulnerable al abandono, no porque ya no sientas, sino porque entiendes que tu valor no depende de quién se queda o se va. Cuando aprendes a no mendigar amor, la vida cambia de ritmo. Tus relaciones se vuelven más limpias, tus decisiones más firmes, tus días más ligeros. Dejas de buscar lo que ya habita en ti, y en esa independencia emocional florece una versión tuya que no conocías, la que no se arrodilla, la que no ruega, la que se sostiene sola y por eso mismo puede amar con libertad. Al final, amar no es perderse en el otro, sino encontrarse más profundamente a través del vínculo. Pero eso solo ocurre cuando el punto de partida es el respeto por ti mismo. El amor propio no es un lujo, es una necesidad vital. Es el cimiento de toda relación sana, el escudo ante la manipulación, la brújula en los días confusos. Quien se ama de verdad no deja de amar a los demás, pero ya no se destruye por ellos. No busca ser necesario, busca ser auténtico. No quiere llenar huecos, quiere compartir plenitud. Porque el amor propio no te separa del mundo, te reconcilia con él desde un lugar de dignidad. Y cuando por fin llegas ahí, cuando comprendes que el amor que esperabas estaba en ti desde el principio, el juego cambia. Ya no hay necesidad de convencer, de demostrar, de ganar, porque entiendes que quien te quiera, te encontrará, y quien no, simplemente no podrá alcanzarte. No por soberbia, sino porque ya no caminas al ritmo de la mendicidad, sino de la paz interior. Esa es la meta del sabio: amar sin depender, dar sin perderse, vivir sin rogar. Porque el amor propio, en su forma más pura, no es grito ni defensa, es silencio tranquilo. El de quien sabe quién es, y por eso ya no necesita mendigar. Octava lección estoica: nadie está obligado a entenderte. Una de las causas más profundas del sufrimiento humano es esta: creer que los demás deberían entenderte. Esperas que comprendan tus silencios, tus heridas,
tus motivos, tus límites, tus intenciones. Esperas empatía, validación, reciprocidad. Pero el mundo no está diseñado para interpretar tus matices, y esa expectativa, tan humana como ingenua, se convierte en una cárcel invisible. Quien necesita ser comprendido para sentirse en paz, vivirá eternamente decepcionado. La verdad, dolorosa pero liberadora, es que nadie tiene la obligación de entenderte. Ni tus padres, ni tus amigos, ni tu pareja, ni tus colegas. Porque nadie ha vivido exactamente lo que tú. Nadie ha habitado tu mente, ni cargado tus miedos, ni visto el mundo a través de tus heridas. Pretender que lo hagan es una forma sutil de manipulación emocional. Exigir al otro que entre en un mapa que solo tú conoces. Séneca lo sabía. En sus cartas advertía a Lucilio: no esperes de todos la misma razón, ni que cada mente perciba igual. Es decir, no puedes pedir que otro sienta como tú sientes, ni que valore lo que tú valoras. El sabio no exige comprensión, porque entiende que cada uno actúa según su propio grado de conciencia, y esa aceptación, aunque duela, es una fuente inmensa de paz. El problema es que nos enseñaron a medir el amor por la comprensión. Si me amas, deberías entenderme. Pero el amor no siempre entiende. A veces el amor simplemente acompaña sin entender. El amor maduro no exige traducción, ofrece presencia, porque lo que calma no es ser comprendido, sino ser visto sin juicio. Y para llegar ahí, primero debes dejar de buscar en otros lo que aún no has encontrado en ti: claridad. Epicteto enseñaba que lo que depende de ti es tu opinión, no la del otro. Y eso incluye la forma en que los demás te perciben. No puedes controlar si alguien interpreta tus palabras como frialdad, tus límites como egoísmo o tu calma como indiferencia. Cada quien lee el mundo según su historia, y si gastas energía intentando corregir la lectura ajena, acabarás perdiendo tu voz. Nadie está obligado a entenderte, pero tú sí estás obligado a ser coherente, porque la coherencia no requiere explicación, se sostiene sola. Si tus actos nacen de la virtud, no necesitas convencer a nadie. Quien vive con propósito no se desgasta justificándose. Como decía Marco Aurelio, la mejor defensa contra el juicio ajeno es la rectitud. Sin embargo, hay un punto más profundo. Muchas veces la necesidad de ser entendido es una forma disfrazada de miedo. Miedo a ser rechazado, miedo a ser malinterpretado, miedo a no pertenecer. Y mientras vivas queriendo explicarte, serás prisionero del juicio ajeno. Porque cada vez que defiendes quién eres ante alguien que no quiere escucharte, te arrancas un pedazo de calma. La incomprensión ajena puede doler, sí, pero también puede purificar, porque te obliga a distinguir entre quienes te valoran de verdad y quienes solo te toleran cuando encajas en sus moldes. Aprendes que no todos están preparados para tu autenticidad, y que eso no significa que debas apagarla. El sabio prefiere ser malentendido por hablar con verdad que aplaudido por fingir. Séneca decía: no importa lo que digan, sino lo que hagas conforme a razón. Y razón, para el estoico, no es frialdad, es equilibrio. Es actuar desde el logos, la mente serena, aunque los demás no comprendan tu camino, porque lo que te da paz no es ser entendido, sino ser íntegro. Cuando dejas de buscar comprensión, encuentras libertad. Dejas de vivir para traducirte. Dejas de gastar energía en convencer, explicar, aclarar, defender. Y en ese silencio, tu alma respira, porque ya no cargas con la necesidad de ser aprobada. Descubres que puedes ser malinterpretado y seguir en calma, que puedes ser juzgado y aún así permanecer en virtud. La incomprensión es una prueba de madurez espiritual. Te enseña a sostenerte solo, a no colapsar cuando el mundo no te sigue el ritmo, a mantener tu centro aun cuando otros no lo vean, porque lo que el otro no entiende no lo invalida, simplemente revela el límite de su perspectiva. El sabio no necesita ser entendido, porque se entiende a sí mismo, y eso basta. Esa es la esencia de la autarquía estoica: bastarte en tu conciencia, no depender de la aprobación externa para confirmar tu existencia. En palabras de Epicteto, cuando un hombre se basta con su propia compañía, es verdaderamente libre. Piensa en las veces que sufriste porque alguien no te entendió. Esa discusión que intentaste aclarar 1000 veces. Ese gesto de afecto que no fue correspondido. Ese límite que creyeron frialdad. ¿Cuánto tiempo perdiste intentando que otro viera lo que tú veías? ¿Y qué ganaste? Solo cansancio. Porque la verdad es que no se puede enseñar visión a quien no quiere abrir los ojos.
La serenidad nace cuando aceptas que la comprensión no siempre llega. Y no tiene que hacerlo. La vida no necesita ser entendida para ser vivida. Y tú no necesitas ser comprendido para tener valor. El respeto que buscas comienza cuando te liberas de esa exigencia. Séneca lo resumía con una metáfora poderosa. No toda vela sigue el mismo viento. Hay quienes avanzan contigo y quienes se alejan, no por maldad, sino porque navegan hacia otro destino. Pretender que vean tu horizonte es ignorar que el suyo es distinto. El sabio bendice esa diferencia y sigue su rumbo sin rencor. Nadie está obligado a entenderte, y eso no es tragedia, es independencia, porque cuando ya no necesitas comprensión, puedes seguir tu camino sin ruido, puedes amar sin demanda, puedes actuar sin miedo, y descubres algo sorprendente. Quienes realmente importan no siempre te entienden, pero te respetan, y ese respeto vale más que 1000 palabras vacías de comprensión. El día que aceptes esta verdad, tu mente se liberará. Ya no te preocupará ser malinterpretado, porque sabrás que la intención correcta se sostiene sola. Ya no buscarás validación, porque tu paz no dependerá del consenso. Ya no mendigarás empatía, porque habrás comprendido que el entendimiento más importante no viene de fuera, sino de dentro. Marco Aurelio escribió: haz lo que la naturaleza te pide y deja que los demás digan lo que quieran. Esa frase no es desprecio, es sabiduría. Es un recordatorio de que la misión de tu vida no es ser comprendido, sino ser virtuoso. Lo demás, como el viento, pasa. Así que cuando te sientas solo porque nadie parece entenderte, recuerda, el universo tampoco explica sus razones y sin embargo, todo en él funciona con orden. No pidas comprensión, pide claridad. Y en esa claridad, actúa conforme a tu verdad, porque quien necesita ser entendido se dispersa, quien se entiende a sí mismo se centra. Y ese centro, invisible e inquebrantable, es la verdadera fortaleza del alma. Novena lección estoica: la soledad revela tu medida. Hay un tipo de silencio que asusta, no porque sea oscuro, sino porque es honesto. Es el silencio de estar solo contigo, sin conversaciones, sin pantallas, sin distracciones. Es ese momento en el que ya no hay nadie a quien culpar, nadie que aplauda, nadie que distraiga el vacío que evitabas mirar. Y ahí, frente a ti, aparece la verdad más difícil de aceptar. No es la soledad lo que duele, es no saber qué hacer contigo cuando el ruido se apaga. Vivimos rodeados de personas, pero muchas veces completamente desconectados. Buscamos compañía no por amor, sino por miedo. Miedo a pensar, miedo a sentir, miedo a enfrentarnos a esa voz que pide orden dentro. Pero lo que la mayoría llama soledad no es ausencia de otros, es ausencia de uno mismo. Porque incluso acompañado, puedes estar vacío. Incluso amado, puedes sentirte invisible. La soledad verdadera no llega cuando te dejan, llega cuando te pierdes. Los estoicos lo sabían bien. Para ellos, la soledad no era castigo, sino prueba. Séneca escribía: el hombre sabio es autosuficiente, pero necesita amigos para ejercitar su virtud. Es decir, no depende, pero comparte. No huye de la soledad, la usa. Porque en la soledad, el sabio se mide a sí mismo. Allí no hay máscaras, ni roles, ni expectativas. Solo queda el carácter desnudo. La soledad te desnuda de todo lo accesorio. Te muestra si realmente te toleras, si eres capaz de estar contigo sin necesidad de ruido externo para sentirte vivo. Te enseña que muchos de tus vínculos eran refugios, no relaciones. Que muchas de tus rutinas eran escapes, no elecciones. Y que muchas de tus sonrisas eran defensas, no alegrías. Cuando todo eso cae, quedas tú, solo tú. Y ahí es donde empieza el trabajo real, reconstruirte desde dentro. Epicteto decía que ningún hombre es libre hasta que aprende a bastarse a sí mismo. La soledad es el campo de entrenamiento de esa libertad, porque mientras necesites constantemente la presencia o aprobación de otros para sentirte valioso, sigues siendo prisionero. Pero cuando aprendes a estar solo sin desesperar, descubres algo profundamente liberador, que no necesitas llenar el silencio, solo habitarlo. En la soledad se revelan tus verdaderas carencias, pero también tu verdadero poder. Descubres qué pensamientos te persiguen, qué emociones dominas, qué heridas siguen abiertas. No hay distracción que te proteja del espejo interior. Y es ahí donde creces, no huyendo, sino observando. El que sabe estar solo, se conoce, y quien se conoce, deja de ser víctima de su mente. La mayoría teme la soledad porque la asocia con abandono, pero no toda soledad es pérdida. Hay una soledad fértil, creadora, luminosa. Es la que elige el sabio para ordenar su alma, para limpiar la mente del exceso de voces, para escuchar con claridad lo que la vida quiere decirle. Marco Aurelio la practicaba cada noche.
Llamaba a ese acto retirarse dentro de sí mismo y lo consideraba tan necesario como respirar. Decía, retírate a tu interior, porque en ningún lugar hallará el hombre un refugio más sereno. Pero claro, la sociedad moderna te dice lo contrario. Te enseña que estar solo es señal de fracaso, que la plenitud depende de compañía constante, que el valor se mide en interacciones. Te empuja a llenar cada vacío con ruido, cada silencio con contenido, cada instante con algo que impida detenerte. Porque si te detienes podrías verte, y eso asusta. Sin embargo, la soledad, bien comprendida, no te aísla, te clarifica. Te muestra qué relaciones son genuinas y cuáles se sostenían en tu miedo a estar solo. Te enseña a disfrutar la compañía sin necesidad de poseerla. Te da espacio para reflexionar antes de actuar, para sanar antes de volver a entregar. Te enseña que amar no es aferrarte, sino compartir desde la abundancia de quien ya se tiene. Séneca advertía, el alma que no se recoge en sí misma se dispersa. La soledad es ese recogimiento. Es el tiempo donde recoges tus pensamientos desperdigados, tus emociones olvidadas, tus sueños pospuestos. Es donde te conviertes en tu propio compañero y descubres que, cuando te cuidas, la soledad deja de doler. Hay un momento en el proceso de madurez en que necesitas alejarte, no porque desprecies al mundo, sino porque necesitas escucharte sin interrupciones. Ese retiro no es huida, es autocuidado. Es volver a poner tus piezas en orden. Es aceptar que no puedes ofrecer al mundo una versión sana de ti si no sabes estar contigo sin ansiedad. El sabio no busca escapar del mundo, pero tampoco teme quedarse solo. Sabe que el ruido externo se vuelve soportable solo cuando el ruido interno se apaga. Por eso elige pausas, momentos de silencio, espacios de soledad deliberada. Porque entiende que cada minuto en calma es una inversión en su claridad. La soledad también te enseña gratitud. Cuando vuelves al contacto con otros, lo haces sin exigencias. Ya no buscas llenar huecos, sino compartir plenitud. Ya no pides ser comprendido, solo ser respetado, porque entiendes que las relaciones no son muros donde apoyarte, sino espejos donde seguir creciendo. Epicteto decía que, si quieres ser invencible, no pongas tu bienestar en lo que no depende de ti. Y nadie depende más de los demás que quien teme estar solo. La soledad entonces no es tu enemiga, es tu maestra. Es la que te muestra que tu bienestar depende solo de tu pensamiento, de tu actitud, de tu virtud. Al principio la soledad quema porque revela. Pero luego, cuando aprendes a convivir con ella, se convierte en fuego que purifica. Empiezas a disfrutar el silencio, a caminar sin compañía sin sentirte incompleto, a tener conversaciones más profundas contigo mismo. Empiezas a ver que la soledad no es un castigo del destino, sino una herramienta del alma. Séneca lo entendía bien cuando decía, nadie puede ser feliz si depende de otro para serlo. Y esa frase, tan simple, encierra una de las claves más poderosas de la vida. Porque la verdadera fortaleza no está en resistir el abandono, sino en no depender del otro para sentirte entero. El que aprende a estar solo gana una independencia emocional que no se compra ni se enseña, se conquista, porque quien se sostiene en soledad no se derrumba ante la ausencia, no teme el cambio, no mendiga compañía, ama con libertad, da sin miedo, vive en calma. Y cuando llegas ahí, algo dentro se enciende, ya no huyes del silencio, lo buscas, ya no temes la soledad, la honras, porque sabes que en ella está tu medida real. En ella sabes cuánto vales, cuánto soportas, cuánto creces. La soledad, al final, no te separa del mundo, te prepara para amarlo mejor. Porque solo quien ha aprendido a sostenerse solo puede acompañar sin poseer, puede amar sin miedo a perder, puede estar en silencio sin sentirse invisible. La soledad revela tu medida. Te muestra de qué estás hecho cuando no hay testigos, cuando no hay validaciones, cuando no hay público. Y si aprendes a habitarla con serenidad, descubrirás que lo que antes llamabas vacío era, en realidad, espacio. Espacio para crecer, para entenderte, para reencontrarte. El sabio no teme estar solo, porque ha comprendido que la soledad no es la ausencia de amor, sino la presencia de sí mismo. Y quien se tiene, nunca está verdaderamente solo. 10ª lección estoica: cuando no esperas nada, todo sorprende. Esperar es vivir en deuda con el futuro. Es poner la felicidad en manos de lo que aún no ha ocurrido. Y así pasan los días, esperando el mensaje que no llega, el reconocimiento que nunca dan, la oportunidad que tal vez no aparezca.
pero cada expectativa es una cuerda invisible que te ata al descontento. Porque la vida, cuando se observa desde el deseo constante, siempre parece deberte algo. El problema no es soñar, es condicionar tu paz a que el sueño se cumpla. No es amar, es esperar que el amor se devuelva del mismo modo. No es trabajar, es frustrarte cuando el resultado no llega a tiempo. Vivimos creyendo que la vida nos debe coherencia, justicia, reciprocidad. Pero la vida no debe nada. La vida simplemente es. Y quien no lo entiende, sufre cada vez que el mundo no responde a su guión. Séneca advertía que la verdadera felicidad consiste en no depender de la fortuna. Es decir, no atar tu ánimo a lo que no controlas. Porque todo lo que esperas, por definición, está fuera de ti. El sabio no rechaza los deseos, pero no se esclaviza a ellos. Los observa, los reconoce y luego los suelta. Así, cuando las cosas llegan, las disfruta sin ansiedad, y cuando no llegan, sigue en paz. La expectativa es un espejismo, te promete control, pero te roba serenidad. Y el alma ansiosa, al querer asegurar el desenlace, olvida vivir el proceso. Empieza a exigir que la vida se comporte de cierta forma, y cuando no lo hace, reacciona con decepción. Pero la decepción no viene de lo que ocurre, sino de lo que esperabas que ocurriera. Por eso, quien aprende a no esperar, se vuelve invulnerable. El que no espera, no se decepciona. El que no se aferra, no sufre pérdida. El que no exige, agradece más. Y ese es el principio de la libertad interior. Dejar que la vida te sorprenda, no porque renuncies al deseo, sino porque ya no lo conviertes en condición. Epicteto lo enseñaba con precisión. No busques que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden y serás feliz. Esta frase, tan simple, encierra la clave del desapego activo. No es pasividad, es sabiduría. Es entender que tu tarea es actuar con virtud, no controlar el resultado, porque el control del resultado pertenece al orden mayor de las cosas, no a tu voluntad. La mente humana tiende a proyectar, crea historias, imagina respuestas, anticipa desenlaces, y cada una de esas proyecciones fabrica una expectativa. Si el mundo no la cumple, la mente sufre, pero no porque haya ocurrido algo malo, sino porque se desmoronó la fantasía que tú mismo construiste. En otras palabras, no te hiere la realidad, te hiere tu versión de ella. Marco Aurelio lo decía sin adornos: acepta lo que el destino te da, porque pertenece a ti, ama lo que te toca. Este amor fati no es resignación, es aceptación profunda. Es la actitud del alma que abraza el presente sin pedirle que sea distinto. Porque el sabio entiende que resistirse a lo que ya es perder dos veces, primero al hecho y luego a la paz. Cuando sueltas la expectativa, recuperas una capacidad que la ansiedad te había robado, la capacidad de asombro. De repente, lo pequeño se vuelve grandioso, lo cotidiano, suficiente. El sol de la mañana, el café caliente, una conversación tranquila, un silencio sin juicio. Todo vuelve a tener valor, porque ya no estás esperando lo extraordinario, estás aprendiendo a ver lo extraordinario en lo simple. No esperar no significa no querer, significa querer sin esclavitud, significa disfrutar sin necesidad de garantía, significa actuar con intención, pero sin contrato emocional con el resultado. Significa confiar en que, aunque no entiendas el porqué, lo que ocurre siempre tiene sentido dentro del orden natural del cosmos. Séneca lo explicaba así: el hombre sabio se acomoda al destino, no se arrastra ante él. Y esa es la diferencia entre aceptar y rendirse. Aceptar no es perder, es dejar de luchar contra lo inevitable. Es comprender que el río fluye con o sin tu permiso y que tu tarea no es cambiar su curso, sino aprender a nadar en él con serenidad. Las expectativas también afectan tus relaciones. Esperas que te entiendan, que te agradezcan, que te respondan igual, pero nadie está obligado a hacerlo. Cuando entiendes eso, dejas de acumular resentimiento. Empiezas a amar sin contabilidad, a dar sin factura, a servir sin demanda. Y paradójicamente, cuanto menos esperas, más recibes, porque la vida se abre ante quien no la fuerza. El estoicismo no te pide que no sientas, te enseña a no depender. No te pide frialdad, te ofrece claridad. Te enseña que el control es una ilusión, pero la elección es poder. Puedes elegir cómo pensar, cómo actuar, cómo interpretar lo que te pasa. Esa elección, pequeña, interna, silenciosa, es la raíz de toda paz duradera. Cuando aprendes a no esperar, descubres un tipo de calma que el mundo no puede romper. La calma de quien confía en su virtud
de quien no necesita que las cosas salgan como planeó para sentirse en equilibrio. Empiezas a fluir, no porque te rindas, sino porque entiendes que la vida no te pertenece. Tú perteneces a la vida. El sabio vive preparado para todo y sorprendido por todo. No se endurece, pero tampoco se ilusiona. Camina con ligereza, sabiendo que todo lo que tiene puede perderse y aún así no se pierde a sí mismo. Porque su tesoro no está en el resultado, sino en la actitud. Cuando no esperas nada, todo sorprende. No es un lema para resignados, es una práctica para libres. Porque el alma que no exige es capaz de ver belleza donde antes solo veía carencia. Es capaz de agradecer incluso lo que no entiende. Y en ese agradecimiento nace una serenidad inquebrantable, la de quien ya no mide su vida por lo que recibe, sino por cómo la vive. El estoicismo te invita a vivir sin el peso de la expectativa, a dejar que el presente sea suficiente, a soltar la obsesión por el control y confiar en el orden natural, a reemplazar la ansiedad por curiosidad, la impaciencia por presencia, la queja por gratitud, y cuando finalmente lo logras, el mundo cambia. No porque haya cambiado el mundo, sino porque cambió tu mirada. Descubres que nada falta, porque nada se te prometió. Descubres que todo lo que llega es un regalo, no un derecho, y que cada día que respiras es, en sí mismo, la mayor sorpresa. Así que no esperes. Observa, agradece, actúa, suelta, porque mientras sigas esperando, pospondrás tu paz. Pero cuando dejas de hacerlo, la vida, sin avisar, empieza a sorprenderte. Cuando el alma deja de mendigar atención, hay un punto en el camino donde las palabras sobran. No porque ya lo hayas entendido todo, sino porque por fin comprendiste que no hay nada que explicar. Ese punto llega cuando dejas de pelear con la vida, cuando dejas de gritarle al mundo que te mire, que te entienda, que te devuelva lo que diste. Llega cuando el silencio deja de ser castigo y se vuelve compañía. Tal vez este sea el aprendizaje más duro de todos. Nadie va a venir a rescatarte, nadie va a llenar el vacío que evitaste mirar. Nadie va a ordenar tus pensamientos ni a devolver el tiempo que entregaste a causas que no merecían tu energía. Y en lugar de ser una tragedia, esa es tu liberación, porque el momento en que aceptas que no le importas a nadie más de la manera en que tú necesitas, te devuelves el poder de cuidar de ti. Epicteto lo resumía con brutal claridad. ¿Quieres ser invencible? Entonces, no pongas tu felicidad en nada que dependa de otro. Y esa frase, más que una advertencia, es una puerta. Una puerta hacia una vida donde ya no negocias tu calma con lo externo, donde no mendigas validación, ni afecto, ni reconocimiento, donde te basta tu propia coherencia para dormir tranquilo. Piensa en esto, ¿cuánto de tu vida has desperdiciado esperando algo que nunca llegó? Un mensaje, una disculpa, una recompensa, un gesto. La ansiedad nace en esa espera, en esa necesidad de que el mundo se comporte como tú quisieras. Pero la serenidad llega cuando entiendes que el mundo no tiene por qué hacerlo. Que el orden de la vida no se diseña desde tu deseo, sino desde la realidad. Séneca decía que el mayor poder del hombre está en dominar su mente. No en dominar a otros, no en controlar el destino, sino en gobernar el espacio interior donde nacen tus juicios y tus reacciones. Todo lo demás es ruido. Todo lo demás es ilusión. Cuando aprendes a mirar sin exigir, algo dentro de ti cambia de textura. Lo que antes dolía, enseña. Lo que antes asfixiaba, libera. Lo que antes parecía injusticia, se revela como entrenamiento. Y lo que antes llamabas soledad, se convierte en hogar. Porque el alma, cuando deja de mendigar atención, encuentra algo mucho más valioso que el amor de otros. Encuentra su propio respeto. El sabio no busca gustar, busca ser íntegro. No busca atención, busca presencia, y en esa presencia silenciosa se vuelve inmenso. Hay algo profundamente poderoso en aquel que ya no necesita ser visto para existir. En aquel que actúa bien aunque nadie lo aplauda. En aquel que camina en virtud, aunque el camino esté vacío. Quizás nunca recibas el reconocimiento que crees merecer. Quizás tus esfuerzos pasen desapercibidos, tus palabras se malinterpreten, tus límites sean juzgados. Pero si tu alma sigue firme, si tu conciencia duerme en paz, si tu vida está guiada por razón y no por orgullo, entonces has ganado la batalla más importante, la de ser dueño de ti mismo. Y aquí surge la pregunta que deberías guardar contigo. ¿Cuánto de lo que haces sigue siendo una forma de pedir amor? ¿Cuántas de tus decisiones son intentos de ser visto, comprendido o aceptado? Tal vez más de las que imaginas.
Pero también puedes detenerte hoy, respirar, observar y decidir que no necesitas más, que ya no vas a vivir buscando ser suficiente en ojos ajenos, que vas a hacerlo aunque nadie lo diga. Porque la libertad comienza el día en que dejas de rogar por atención y empiezas a construir tu respeto. El día en que eliges el silencio sobre la reacción, la acción sobre la queja, la virtud sobre el aplauso. No necesitas que nadie te salve. Necesitas recordar que siempre pudiste hacerlo tú. Y cuando lo entiendas, cuando realmente lo sientas, el mundo dejará de ser una amenaza. Cada persona, cada rechazo, cada pérdida, será solo una escena más del teatro de la vida. Tú ya no serás actor buscando aprobación, serás el espectador que entiende la obra. Y en ese entendimiento, el alma se vuelve invulnerable. Así que, antes de cerrar esta sesión, quédate con esta imagen. Estás en medio de la tormenta, pero no te mueves. Las olas rugen, el viento golpea, las luces se apagan y tú respiras. No esperas rescate, no gritas por ayuda, solo respiras. Y al hacerlo, descubres algo sagrado. La calma no viene cuando todo se ordena afuera, viene cuando tú te ordenas dentro. Cuando dejas de esperar, todo llega distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no lo necesitas. Y esa es la forma más alta de libertad, cuando nada externo tiene poder sobre tu paz. El resto, la aprobación, el amor, los aplausos, son solo ecos lejanos. Lo esencial está en tu centro. Lo demás, como decía Séneca, es humo y sombra. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión fortalece y eleva nuestra comunidad, reflejando el verdadero valor de cada individuo y contribuyendo a nuestra identidad estoica compartida. La reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de esta comunidad de mentes estoicas. Una comunidad que no huye del dolor, sino que lo atraviesa con coraje, con sabiduría, con honor. Y si aún hay algo en ti que pide más, entra en nuestra página oficial, estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, sino para transformar tu manera de vivir. Allí encontrarás las herramientas que pueden ayudarte a templarte por dentro, a volver cada día a ti, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Además, al adquirir un producto digital, no solo te llevas una herramienta para tu crecimiento, también te conviertes en parte de esta misión. Nos ayudas a seguir expandiendo el estoicismo como refugio y guía para miles de almas que luchan cada día por no rendirse. Tu aporte fortalece este podcast, lo mantiene vivo y lo impulsa a llegar a quienes más lo necesitan. Gracias a ti, esta comunidad no deja de crecer, ni de despertar conciencia. No lo olvides, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro en Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida moderna. Ahora, aprovecha la oportunidad de profundizar en el estoicismo con nuevas sesiones recomendadas del podcast. Síguenos para no perderte ninguna reflexión que podría ayudarte justo en ese momento en que sientas que todo te supera. Cada lunes, miércoles y viernes, publicamos episodios pensados para acompañarte cuando la vida pesa, cuando cuesta mantener la calma, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo esa lección que podría devolverte la paz que vienes buscando. Hasta que nos encontremos de nuevo, recuerda, eres el único dueño de tu percepción, el creador de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Este es el legado del estoicismo, el arte de ser invencible.